les bendiga. Les saluda su hermana Elsa Socorro Cruz, quien le da la bienvenida al estudio bíblico de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, Betel de Atillo. En la lección de hoy vamos a continuar con el tema La noche oscura del alma. Y para esta ocasión se le puso por título Hay redención. Se le puso por título Hay redención. Antes de iniciar la misma, oremos. Padre eterno, vengo ante tu presencia en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo a pedirte, oh Dios, que esta tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y en nuestra mente. Oh Dios del cielo, te pido que la misma, Señor, nos recuerde que no importa, nos ayuda a recordar que no importa la crisis que estemos atravesando, nunca tú nos abandonas y que tú siempre estás en medio nuestro. En nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. El texto bíblico para la clase se encuentra en Job 19, del 1 al 7 y 23 al 29. Vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 7. La palabra lee en el nombre de Dios Trino. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis insultado 10 veces. No os avergonzáis de injuriarme. Y aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os jactáis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha atrapado en su red. Yo grito agravio, pero no se me oye. Doy voces, pero no se me hace justicia. Job se encuentra atravesando una crisis y en medio de esa crisis, de ese dolor, de ese sufrimiento, recibe la visita de unos amigos que al enterarse de que él estaba atravesando esta crisis, se ponen de acuerdo para ir a visitarlo y llevarle consuelo. Esos amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que le van a llevar consuelo, según nos dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 11 del inicio del libro, cuando llegan ante Job, se paralizan, enmudecen y una vez comienzan, en vez de darle consuelo, el consuelo que supuestamente le iban a llevar, comienzan a atacarlo, comienzan a injuriarle y se convierten en sus más crueles verdugos. El sufrimiento que estaba atravesando Job fue aumentado con las acusaciones de estos amigos que lo acusan de ser culpable de su crisis. Sus amigos cuestionan que el Dios permite el sufrimiento y que no interviene para detenerlo. Según la tradición judía, el bien y el mal provienen de Dios. Esto lo encontramos en Génesis. Habiendo perdido sus hijos, su riqueza, su salud, habiéndolo perdido todo, pues ellos asumen que Job había caído en desgracia y era maldecido porque había hecho lo malo. Pero Job no consideraba que tal había sido su conducta. Sus amigos le piden a Job que confiese su pecado, ¿verdad? Pero ante el trato poco amable, fíjense, ante el trato poco amable y el lenguaje duro de sus amigos, Job responde con una típica pregunta de las Lamentaciones. Y esto lo encontramos en el versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Job está increpando a sus amigos que lo acechan y entonces clama a Dios, a quien no entiende, ¿verdad? Pero está insistiendo en su inocencia. Aunque muchas cosas, hermanos, no sabemos de Dios, otras no podemos entenderlas, pero Dios sigue siendo Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia,
un Dios perdonador, un Dios que nos redime, nos rescata. Job le dice a sus amigos: muchas veces ustedes me acusan de mi sufrimiento y creen que yo soy culpable del mismo, ¿verdad? Pero ustedes no tienen derecho a juzgarme. El dolor tan intenso y la angustia es extrema, pero en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, surge una afirmación resonante de confianza. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. El texto número 25, Job 19:25. Pero yo sé que mi Redentor vive. A pesar de que Job luchaba, ¿verdad?, con la idea de que Dios era el causante de su sufrimiento, de su crisis, y en esos momentos surge esa afirmación, una afirmación de esperanza, de que Dios estaría a su lado. A pesar, ¿verdad?, de todas las situaciones, Job mira al pasado. No puede hacer nada, no hay consuelo. Mira a sus amigos no pueden darle consuelo, de manera que decide mirar hacia el futuro. Su único recurso es confiar en que Dios lo reivindicará en el futuro, ¿verdad? Job tiene la seguridad de que en alguna forma, en algún momento, él verá a Dios cara a cara. Yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor, el que redime, el que rescata, el que libera. Primera de Corintios 1:30 dice: pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, Job está declarando la firmeza de su fe y la seguridad de su esperanza. Él está seguro que el Redentor, el que redime los pecados, es Redentor. Ese le dará la salvación por medio de él. Él está seguro que su Redentor vive. Y la fe verdadera, hermano, es mucho más fuerte que cualquier crisis, que cualquier situación extrema. Job, fíjese qué interesante. Job está haciendo una de las más grandes profecías del Antiguo Testamento. Está hablando sobre la venida de un Redentor que nos trae la esperanza. Dios, hermano, nos puede inspirar a decir cosas más allá de nuestro entendimiento. Y eso fue lo que hizo Job. En tiempos de crisis, hermano, en tiempos de las noches oscuras del alma, recordemos que Dios está en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. Aunque no nos libre de ello, pero está en medio de nosotros porque Dios es soberano. Nosotros no podemos entender las acciones de Dios. Solamente confiamos en que Él está a nuestro lado, en que Él nos redime y que Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios de amor, de misericordia. La redención cristiana apunta al Dios encarnado, que sufriendo en Jesús transforma aquel sufrimiento en vida, más allá del dolor, más allá de la muerte. El Salmo 23:4 nos hace una invitación a confiar. El Salmo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El gran pastor es nuestro defensor, es nuestro Redentor. Nos dirige, nos protege, nos guía y nos invita a creer en Él. Nos invita a mantener nuestra fe. Aunque suframos, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que entregar nuestro sufrimiento y nuestros grandes desafíos se los tenemos que entregar a Dios. Dios nos invita a confiar y a creer en Él. Y lo dice Juan 16:33, cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Terminamos con la oración para esta clase, que es de la siguiente manera:
Señor, tú eres nuestra vida, redención y justicia. En nuestra condición humana y frágil, muchas veces en soledad y angustia, queremos verte. Mueve la fibra más profunda de nuestro ser para siempre creerte, para adorarte por lo que has sido, por lo que eres y serás. Anímanos para que seamos fieles y podamos perseverar hasta encontrarnos plenamente en ti, mediante Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor y Redentor. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.